Hola de nuevo, vamos a afrontar ya nuestra última subidita, nuestro último repecho para llegar hasta el final del curso. Y lo haremos hablando de otro agujero negro de nuestros sistemas, un agujero negro que es bastante nuevo en realidad, pero que cada vez es más negro y más grande. Y es el de las sentencias sin juicio, el de los procedimientos abreviados, procedimientos simplificados, sentencias de conformidad, lo que en el mundo anglosajón se llama el plea bargaining. Y esto creo que nos debería obligar no solo a reflexionar seriamente acerca de su legitimidad, sino también a reflexionar seriamente acerca de las regulaciones al respecto. A día de hoy son ya en muchísimos de nuestros países la metodología mayoritaria o la metodología, el tipo de procedimiento que se usa en la gran mayoría de los casos que se deciden en los procesos penales, pero en cambio están regulados ínfimamente en nuestros códigos y muy deficientemente también. El estándar de prueba para las sentencias sin juicio va a ser el que ahora vamos a afrontar y derivadamente veremos también y por qué el estándar de prueba para la apertura de juicio. Aunque esto parece extraño, veremos cuál es la conexión que tiene y con esto ya acabaremos también la sesión de hoy. Alguna información de contexto. En Estados Unidos se calcula que cerca del 97% de los casos penales federales se resuelven a partir de acuerdos en plea bargaining. Y esto ha dado lugar a un famosísimo informe, el de Disappearing Trial Report, es decir, el informe sobre la desaparición del juicio. Y algo debemos hacer, porque nuestros sistemas, también nuestras teorías acerca de la prueba, nuestras teorías probatorias, presuponen el juicio. Diseñamos nuestros instrumentos procesales pensando en el modelo del juicio, pero resulta que el 97% de los casos se deciden sin juicio. ¿Esto es algo que sucede solo en Estados Unidos? No. En Inglaterra y Gales están en torno al 70% en 2014, pero el porcentaje va creciendo. En Chile, con datos del 15 y 16, las estadísticas de las estadísticas del Ministerio Público, el 83,1% de las sentencias penales se dictaban en casos con mecanismos de conformidad, lo que allá se llama procedimiento abreviado y procedimiento simplificado. En Uruguay, sobre el 89%. En México, con datos federal 2023, respecto de la anualidad precedente 2022. En el sistema de justicia federal se dictaron 3.404 sentencias condenatorias. 3.404, no son muchas en el sistema federal porque la mayoría son procedimientos penales estatales, locales. Pero de esas 3.404, solo 6 fueron después de juicio oral en desaparición. Finalmente, en España, la memoria anual de 2022 de la Fiscalía General del Estado nos dice que para 2021 los jueces y tribunales españoles dictaron 124.026 condenas penales, de las que 79.000 y pico fueron de conformidad, es decir, en procedimientos sin juicio, un 63,86%. Si seguimos en todos los países de nuestra región, la situación es muy parecida, con poquísimas excepciones. ¿Es esta una manera de volver a un proceso penal preilustrado basado únicamente en la confesión? Es decir, en el hecho de que el sujeto acepta los cargos de los que está siendo imputado. La respuesta, en mi opinión, es que depende. Depende de si el tribunal debe controlar o no la suficiencia probatoria al margen de la aceptación del imputado, o si es solo la aceptación voluntaria del imputado lo que determina la condena. Si es esta segunda opción, yo creo que desgraciadamente hay que decir abierta y claramente que lo que está sucediendo es que hemos vuelto atrás respecto de aquella afirmación que nos enseñaron siempre, de que la confesión sola no puede ser el fundamento de una condena, porque eso hace que se produzcan muchos incentivos para conseguir de forma forzada esa confesión.
mecanismos de tortura o mecanismos de presión psicológica o mecanismos de presión a través del plea bargaining. Y no por casualidad, ya por 1970 ya Langbein hablaba del plea bargaining como tortura. En 11 de los 19 países hispanoparlantes, el juez o tribunal, la persona juzgadora al cargo del procedimiento, tiene que controlar la suficiencia probatoria al margen de la confesión. Es decir, que haya elementos de juicio suficientes con independencia de la aceptación del sujeto, de tal manera que la aceptación del imputado no es por sí sola determinante de la condena. Argentina, artículo 431 bis 5 del Código Procesal Penal Federal. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción y en la admisión del imputado sobre la existencia del hecho y su participación en aquel. Es decir, no solo en la admisión del imputado, sino en las pruebas recibidas durante la instrucción. Colombia, la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía no podrá comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad. Es decir, al margen de la admisión, solo se puede proceder al procedimiento abreviado si hay un mínimo, que habrá que determinar cuál es, de prueba de la autoría o participación en la conducta, en el delito. Chile, la sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. No exclusivamente, por tanto, tiene que haber adicionalmente una prueba. México, artículo 20 de la Constitución mexicana. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez dictará audiencia a sentencia. Citará audiencia a sentencia. Es decir, no basta con el reconocimiento, sino que tienen que existir medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Bueno, en todos estos países vemos, y hasta 19 de los países hispanoparlantes, que se exige esta corroboración adicional. No es el caso de España, donde esto, desgraciadamente, no se requiere en absoluto. Si vamos a la jurisprudencia, creo que es destacable esta sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, sentencia número 189-19 JH y acumulados del 21. Nos dice la Corte Constitucional del Ecuador: también es necesario tener presente que en el procedimiento abreviado no se contempla la posibilidad de que el estado constitucional de inocencia de la persona procesada sea desvirtuado con pruebas aportadas por la Fiscalía, como titular de acción pública en la audiencia de juzgamiento. Sin embargo, eso no implica que la persona procesada que acepte someterse a un procedimiento penal abreviado no goce la garantía constitucional de que se presuma su estado de inocencia hasta la determinación de su responsabilidad penal en una sentencia ejecutoriada. En consecuencia, lo importante, previo a que la Fiscalía proponga a la persona procesada y a su defensa acogerse a un procedimiento abreviado, debe contar con elementos de convicción suficientes que, en caso de practicarse o introducirse como prueba en juicio, sean capaces de demostrar la existencia de la presunta infracción y la responsabilidad penal de la persona procesada. Es decir, la Fiscalía tiene que contar con independencia y previamente a iniciar un procedimiento abreviado con pruebas que permitan acreditar el delito y la participación. Pero si esta es la realidad, es decir, si en buena parte de los países de nuestra región se estamos exigiendo que exista esa prueba suficiente al margen de la propia aceptación, la pregunta es clara: ¿y cuál es el estándar de prueba para la sentencia de conformidad o en el procedimiento abreviado? Es decir, ¿cuándo hay prueba suficiente? Casi ningún país regula un umbral de exigencia probatoria específico para el procedimiento abreviado. Los que lo hacen suelen requerir el mismo estándar de prueba que para la condena tras juicio. Es decir, el estándar de prueba más allá de todo razonable o algo por el estilo, ya sea legal o jurisprudencialmente. Ahí en pantalla tienen una especificación. La mayoría remiten a la certeza,
Ya hemos visto todos los problemas que tiene la certeza, pero añadiría, caramba, conseguir certeza incluso sin juicio, pues ya es alcanzarla fácilmente, si me permiten decirlo en estos términos. En todo caso, fíjense, ninguno regula un estándar de prueba que satisfaga mínimamente los requisitos metodológicos previstos. Ninguno regula específicamente tampoco un estándar de prueba para el procedimiento abreviado. Solo Uruguay nos aclara en su Código de Procedimiento, artículo 142, que no es el mismo estándar de prueba que para el juicio oral, para el que se requiere la certeza, pero tampoco nos dice cuál es. Así que no vamos muy allá. ¿Cómo podríamos diseñar un estándar de prueba para los procesos que acaban en sentencias en juicio? Sean llamados plea bargaining, sean llamados procedimiento simplificado, procedimiento abreviado, sentencia de conformidad. Distintos países tienen distintos nombres y algunas especificidades procesales, pero lo que caracteriza a todos ellos es que llegamos a una sentencia sin juicio, es decir, sin la práctica de prueba en audiencia pública y en contradicción, y con el elemento del reconocimiento, de la aceptación de los hechos por parte del imputado. La respuesta a esta pregunta, es decir, cómo podríamos diseñar el estándar de prueba, cuál debería ser el estándar de prueba para ese tipo de situación, en mi opinión va de la mano de la respuesta a otra pregunta previa, que es la relativa a cuál es el momento procesal adecuado para dar lugar al procedimiento abreviado. Fíjense, aquí hay un punto del que hemos venido hablando y que hemos hablado hace un ratito también respecto de las medidas cautelares. ¿Cuál es el momento procesal en que se produce una determinada decisión? Me marca cuál es el umbral de suficiencia probatoria que es realizable alcanzar en ese momento procesal. Evidentemente las cosas cambian mucho si el momento procesal en que hacemos lugar al procedimiento abreviado y por tanto a la terminación del procedimiento mediante una sentencia de conformidad es un momento muy inicial del proceso penal. Si esa decisión, si el abrir juicio, procedimiento simplificado, procedimiento abreviado, sentencia de conformidad, se hace en un momento muy preliminar del procedimiento penal, de la investigación preparatoria o de la investigación complementaria, si se realiza en un momento muy preliminar, entonces desde luego no es esperable que se haya producido una investigación, que haya recogido un acervo probatorio rico, que se haya conseguido un expediente fiscal con un acervo probatorio potente. Y será mucho más dependiente de la mera aceptación del imputado. No podremos exigir un estándar de prueba muy exigente si el momento procesal es muy preliminar. ¿En qué momento se puede abrir procedimiento abreviado o simplificado, según los casos, en nuestros países? Pues bien, de los 19 países hispanoparlantes, 7 no lo regulan. ¿Cuál es el momento procesal en que se puede abrir? Y los que lo hacen, y de los que lo hacen, todos, menos España y Argentina, permiten hacerlo desde la imputación, vinculación a proceso o formulación de cargos, es decir, desde un momento procesal muy inicial del procedimiento. Desde luego, esto me parece incoherente con requerir después estándares de prueba elevados. Después van y piden certeza. Simplemente es incoherente porque en ese momento del procedimiento es imposible alcanzar un estándar de prueba seriamente. Es imposible seriamente alcanzar un estándar de prueba exigente. Y desde luego es imposible alcanzar un más allá de todo razonable, entendido tanto como estándar 1, como estándar 2, como estándar 3. Es imposible alcanzarlo simplemente porque no se han realizado las pruebas, no se han aportado las pruebas, no se han realizado las investigaciones que permiten corroborar adecuadamente la hipótesis de la culpabilidad y tampoco refutar las hipótesis alternativas compatibles con la inocencia. Además, tenemos el problema de que si el estándar de prueba se fija para la sentencia de conformidad, es decir, para la sentencia en el procedimiento abreviado, dado que en ese procedimiento hay conformidad de las partes, no va a haber recursos. Incluso en algunos países, como es el caso español, se prevé la imposibilidad del recurso, es decir, no hay posibilidad de recurso si uno aceptó los cargos. De tal manera que no va a haber tampoco control posterior del cumplimiento del estándar.
y entonces aquí ese problema también deberemos tenerlo en cuenta. ¿Cómo atendemos a toda esta situación? Les presento una propuesta en 3 pasos. El primer paso tiene que ver con el momento procesal y supone algunas cuestiones, obviamente, del eje ferenda, de las que voy a decir a partir de ahora, que implicarían modificaciones procesales en buena parte de nuestros sistemas. El momento procesal para abrir procedimiento abreviado me parece que debería ser el momento de la apertura del juicio oral, es decir, posterior al auto de apertura de juicio oral. Así se establece en el artículo 787, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Leo la parte relevante. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al juez o tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Lo relevante para lo que estamos tratando, antes de iniciarse la práctica de la prueba, al inicio del juicio oral. Por tanto, después de decretada la apertura de juicio. Y esto va a ser muy relevante porque ya hemos terminado toda la investigación, toda la instrucción del caso, la investigación preliminar y la investigación complementaria si fuera el caso, hemos recabado todas las pruebas, hemos llegado hasta el momento del juicio, ya tenemos un acervo probatorio que puede pretenderse que sea suficientemente rico y por tanto vamos a poder contrastar esa suficiencia probatoria. Si en cambio lo hacemos a un momento muy preliminar, esto no va a ser posible. La legislación española no establece, en cambio, ninguna exigencia probatoria. No es que no determine el estándar de prueba, es que ni siquiera establece que el juez o la jueza deba controlar la suficiencia probatoria al margen de la aceptación voluntaria del imputado. Segundo paso. Una vez aclarado cuál debería ser el momento procesal, entonces tenemos un segundo paso importante. Se necesita establecer un estándar de prueba para el procedimiento abreviado que cuente con la garantía de la contradicción y la posibilidad real de ejercicio del derecho al recurso. Fíjense, les decía que si el estándar de prueba lo pongo para la sentencia del procedimiento abreviado, donde ya hay conformidad, y aunque esté prevista teóricamente la posibilidad del recurso, en realidad si hay conformidad no va a haber recurso, entonces nunca va a haber control. Nunca va a haber control intersubjetivo, nunca va a haber contradicción respecto de esa decisión y por tanto nunca será tampoco controlada por tribunales superiores. Un buen mecanismo, en mi opinión, sería aprovechar el necesario, pero inexistente hoy, estándar de prueba para la apertura de juicio. No se requeriría un estándar de prueba específico en el momento de la sentencia, porque ya se habría controlado la suficiencia probatoria justo antes de abrir la posibilidad de la conformidad. Por tanto, si lo que tenemos es que determinar si hay elementos de juicio suficientes al margen de la aceptación del imputado y sin llegar a la práctica de la prueba, cuando abrimos juicio no hemos llegado todavía a la práctica de la prueba, pero ya tenemos todas las pruebas. Por tanto, en ese momento podemos determinar si esas pruebas, al margen de la aceptación que todavía no se ha producido, si esas pruebas son suficientes para ir a juicio o no. Esto deberíamos hacerlo siempre, porque no tiene sentido que porque no tiene sentido que lleguemos al procedimiento penal, que lleguemos al juicio en el proceso penal, en casos en los que manifiestamente, lo veremos más adelante, manifiestamente no hay pruebas suficientes para justificar una condena. Estamos sometiendo al sujeto a una pena de proceso, es decir, a un procedimiento judicial que le va a costar dinero en pagar abogados, que le va a costar sufrimiento, que le puede costar también cuestiones personales, incluso la salud, si se tensa mucho con lo que está en juego en el procedimiento. Estamos perjudicando al imputado, y a la vez estamos también perjudicando al sistema. Estamos empleando mal, ineficientemente, los recursos públicos porque estamos dando lugar a juicios que no es previsible que lleven a un resultado de condena y que por tanto deberían haber sido abortados antes. Pero es que además
Si no hay prueba suficiente, ni siquiera para abrir juicio, entonces, ¿qué sentido tiene que se pueda condenar a una persona por la aceptación de unos cargos respecto de los que no había prueba suficiente ni siquiera para ir a un juicio? En esos casos estamos condenando solo sobre la base de la aceptación, en contra de lo regulado en la mayoría de los países de nuestra región. Además, por supuesto, debería preverse la posibilidad de recurso para las dos partes sobre la decisión de la apertura de juicio oral. Tanto si la decisión es no apertura, entonces posibilidad de que la acusación o acusaciones recurran ese sobreseimiento, como si la decisión es apertura del juicio oral, entonces posibilidad para la defensa de recurrir la apertura de juicio oral. Fíjense, hasta la apertura de juicio oral estamos en un procedimiento contradictorio en este diseño, de tal manera que todavía, incluso aquella parte de la defensa que está dispuesta a aceptar si llegamos a juicio, puede estar en condiciones de disputar si hay prueba o no hay prueba suficiente al margen de la aceptación para llevar a juicio el caso. Si consigue que un tribunal determine que no hay prueba suficiente, no se verá ni siquiera en las circunstancias de tener que aceptar o no aceptar, porque el caso se sobreseerá. Y solo después de haber perdido para sus intereses esa posibilidad, es decir, de que se haya abierto juicio, entonces tendrá que considerar si le conviene o no le conviene aceptar los cargos o que prosiga el juicio oral. Esto nos permitiría el control por tribunales superiores, el control por las partes de la suficiencia probatoria al margen de la aceptación del imputado. Y es por esto que de pronto al título estándar de prueba para las sentencias sin juicio le añadimos estándar de prueba para la apertura de juicio oral, porque en la propuesta que vengo a realizarles ese estándar de prueba debería ser el mismo estándar de prueba para ambas situaciones. Con lo cual llegamos al tercer paso. El primero, recuerden, era en qué momento procesal es oportuno que se abra juicio abreviado. El segundo paso tiene que ver con la necesidad de que haya un estándar de prueba para el juicio oral y que éste pueda ser controlado por las partes, objeto de recurso en su aplicación, etcétera, etcétera. Y el tercero tiene que ver con cuál debería ser entonces el estándar de prueba para la apertura de juicio oral. La no existencia de un estándar de prueba para esa fase, para la apertura de juicio oral, en mi opinión, es una falta grave de las garantías. Sometemos a la gente a la pena de proceso, algo así como un juicio no se le niega a nadie. Bueno, sí, en realidad se lo negamos por la vía del procedimiento abreviado, pero bajo, a veces, hasta extorsión, para que acepte la pena por un delito que quizás no ha cometido. Y es un motivo de ineficiencia grave de nuestros sistemas, porque llevamos a juicio procesos que no deberían llegar a esa fase. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué encontramos en el derecho comparado? En el derecho y en la jurisprudencia comparada. Bien, pues aquí una sentencia bastante reciente de la Corte Suprema costarricense. La Corte Suprema costarricense, en esta sentencia de enero de este año, del 23, la sentencia penal, hace un repaso de los distintos estándares de prueba, de las necesidades de estándares de prueba para distintas decisiones en el procedimiento penal, y admite y prevé específicamente también para el derecho costarricense el llamado principio de progresividad en la determinación del umbral de exigencia probatoria de los distintos estándares de prueba. Hasta aquí todo bien, pero cuando nos concretamos, cuando nos fijamos específicamente en la apertura de juicio, lo que esa sentencia nos dice simplemente es lo que ahí tienen marcado un poquito, pongamos que en color salmón. Asimismo, aun cuando la normativa procesal no lo dispone de forma expresa, porque el Código Procesal costarricense no dice nada al respecto, considerando la fase del proceso y atendiendo a la racionalidad del acto, el estándar probatorio para el dictado del auto de apertura de juicio es menor al requerido para dictar una sentencia condenatoria. Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
si primero se ha aceptado el principio de progresividad. El problema es que solo decir que es menor no me determina cuál es ese estándar de prueba. Por tanto, algo más necesitamos. Recientemente se ha producido una reforma en Italia, en el Código de Procedimiento Penal, también misma reforma aplica para otros temas en el Código de Procedimiento Civil, pero para lo que importa la llamada reforma Cartabia, modifica el Codice di Procedura Penale italiano, estableciendo que el juez, para lo que aquí nos importa, también pronunciará sentencia de no lugar a proceder, es decir, de no apertura de juicio, cuando los elementos de juicio disponibles no permitan formular una razonable previsión de condena. Es decir, cuando a partir de los elementos de juicio disponibles se pueda prever que ese juicio no acabará en condena. Es decir, no se satisfará el estándar de prueba para la condena en el proceso penal. Bueno, es un juicio, digamos, una prognosis acerca del resultado del proceso. Y si se puede entender que eso no llegará, que ese proceso y con esas pruebas no puede llegar ya, se puede prever que no llegará a condena, entonces el caso se termina en la etapa intermedia. La reforma se ha justificado precisamente en la necesidad de introducir eficiencia en el procedimiento, evitando juicios abocados a la absolución. Esta es también la línea que seguía el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal en España, que desgraciadamente es un anteproyecto de ley que ha quedado en un cajón una vez más y que, pues, en espera de nuevos y mejores tiempos. Dice el artículo 622, del párrafo segundo de ese anteproyecto de ley, que también procederá al sobreseimiento cuando la acusación no esté suficientemente fundamentada. Y el artículo subsiguiente, sobre esa falta de fundamentación, nos dice: el sobreseimiento por insuficiente fundamento de la acusación procederá cuando, atendidos los medios lícitos de prueba que la parte acusadora pretenda utilizar en el acto de juicio oral, la acción penal sea manifiestamente improsperable. Es decir, que sea claro que esa acción penal, es decir, que las pretensiones de las partes acusadoras no van a llegar a conseguir sus objetivos, es decir, la condena en el proceso penal si el juicio se realizara. Y por tanto también va en la línea de la prognosis. Recordemos y traigamos de nuevo a la mesa esa sentencia plenaria casatoria peruana 1/2017. Para la apertura de juicio preveía un específico umbral de suficiencia probatoria, que en este caso era la sospecha suficiente, idónea para la acusación y para la emisión del auto de enjuiciamiento. El grado relativamente más sólido de la sospecha en la evaluación provisoria del hecho exige, a partir de los elementos de convicción acopiados hasta el momento, una probabilidad de condena, juicio de probabilidad positivo, que ésta sea más probable que una absolución. Y sigue, esto es, que consten datos de cargo desfavorables al imputado que prevalezcan respecto de los datos que lo favorezcan o de descargo, que fundan el progreso de la persecución penal. Los dos colorcitos no son ganas de hacer juegos de colores, sino que tienen que ver con una ambigüedad. Se requiere que la probabilidad de una condena sea mayor que la probabilidad de la absolución en el caso de ir a juicio. Esto es lo que hemos visto en la reforma Cartabia. Y este parece ser lo que se está requiriendo en la parte en amarillo de esta sentencia. O se requiere que la probabilidad de la hipótesis de la culpabilidad sea mayor que la o de las hipótesis alternativas a la luz de las pruebas disponibles. No es lo mismo, porque decir simplemente que la probabilidad de la hipótesis de la culpabilidad es mayor, es decir, que hay probabilidad prevalente respecto de las hipótesis favorables a la inocencia, no hace necesariamente que se pueda hacer la prognosis de que el juicio acabará en condena, porque el estándar de prueba para la condena es superior a al de la probabilidad prevaleciente. Por tanto, son dos cosas bien distintas: pretender lo primero o pretender lo segundo. El artículo 203 de la Ordenanza Procesal Penal alemana, de donde se inspira
la Corte Suprema peruana en esta lista de grados de sospecha opta por la primera, es decir, por la prognosis, como la reforma Cartabia en Italia y como el anteproyecto de ley español de ley de enjuiciamiento criminal. Pero en cambio parece que la Corte Suprema peruana opta por la segunda, es decir, por la probabilidad prevalente a la luz de las pruebas. Se ve más claro en la sentencia de casación 2114 de 2019, ponente César San Martín, que la sospecha suficiente se presenta cuando, desde una evaluación provisoria del hecho, la condena del imputado resultaría probable o previsible por existir buenas razones para estimar que se verificará o sucederá más factible que la absolución. Hasta aquí parecería otra vez la primera, la noción de la prognosis. Este nivel de sospecha apunta a una probabilidad prevalente y consiste en que los elementos de investigación sustentan la hipótesis acusatoria por encima de otras hipótesis alternativas, en este caso de la defensa, lo que es claramente la opción de la probabilidad prevalente. Y más claro aún, se observa esta opción en otra sentencia más reciente todavía, esta 1348 de 2022, del mismo ponente, donde nos dice, en conclusión, los elementos de investigación permiten concluir provisionalmente la realidad de un grado de probabilidad suficiente de la comisión del delito investigado, de suerte que por ahora, ante la mayor fuerza de tales elementos de convicción respecto de los medios de investigación de descargo, resulta razonable concluir que debe acusarse y dar lugar al juicio oral. Por tanto, si la probabilidad de la hipótesis acusatoria es superior a la probabilidad de las hipótesis compatibles con la inocencia, hay que ir a juicio oral. Claramente está aplicando un estándar de probabilidad prevalente para esa decisión sobre la apertura de juicio. Lo podemos ver también en algunas decisiones españolas. Esta también muy reciente, es un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, también de este año 2023. Nos dice este auto que era un recurso sobre el sobreseimiento de un caso, es decir, en la etapa intermedia se habría sobreseído, se había decidido no ir a juicio oral y la acusación recurrió ese sobreseimiento. Dice la Audiencia Provincial, en la fase intermedia, el órgano judicial de control ha de comprobar la razonable probabilidad de la acusación con la finalidad de decidir si la causa ha de continuar o cerrarse anticipadamente. Muy interesante esta circular 189 de la Fiscalía General del Estado. En el año 89, fíjense, es necesario arbitrar un momento procesal garantizador de que nadie va a ser sometido a un juicio penal sin fundamento. Momento garantizador o filtro de acusaciones infundadas que, de otra parte, existe en todos los sistemas acusatorios. Bueno, esto de que existe el momento, existe la fase intermedia. Otra cosa es que tengamos la garantía, que es un estándar de prueba propio para esa fase. Pero es bien interesante que la Fiscalía General del Estado estaba considerando ya en el año 89 la necesidad de esto. Y sigue la sentencia. En la fase intermedia bastará con la probabilidad prevalente de la hipótesis inculpatoria. Será suficiente con que, como resultado de las diligencias de investigación, las informaciones disponibles resulten más compatibles con dicha hipótesis que con la exculpatoria. Por tanto, probabilidad prevalente. Claro, esto no es lo mismo que la prognosis de que acabaremos en condena. Este es un juicio no prognóstico acerca de cuánto las pruebas existentes en este momento procesal, que todavía no se han practicado las que se tienen que practicar, pero ya nos dan una cierta información, cuánto apoyan a las distintas hipótesis en conflicto. Y hay que entender que si la hipótesis de la culpabilidad a ese momento no es la más probable, entonces no hay justificación para llevar ese caso a juicio. Una forma de evitar los problemas de un juicio de prognosis, que han sido destacados por la doctrina,
que señalan, por ejemplo, después de la Reforma Cartabia en Italia, que señalan las dificultades de hacer esa prognosis de futuro, sobre todo cuando no tenemos muy claro cuál es el contenido específico del estándar de prueba para la condena. Si los estándares de prueba fueran formulados adecuadamente, de acuerdo a los requisitos metodológicos que explicamos en su día, entonces, precisamente las partes, pero también los jueces, podrían hacer una estimación a la luz de las pruebas disponibles de cuál es la probabilidad de que esas pruebas permitan llegar o no llegar a la satisfacción del estándar de prueba. Pero si no tenemos claramente determinado cuál es el estándar de prueba para la condena, cómo se realiza un juicio de prognosis de que se llegará a satisfacer ese estándar de prueba algún día. Realmente es muy difícil que eso pueda realizarse. Entonces tenemos ahí muchos problemas cuando el estándar de prueba para la apertura de juicio se relaciona directamente, es una función del estándar de prueba para la condena. Para evitar esto, y además incorporar la noción de probabilidad prevaleciente, que parece que está también en nuestras propias jurisprudencias, cuando son conscientes de la necesidad de elaborar estándares de prueba para ese momento procesal, creo que podría adoptarse por algo así como el estándar de prueba número 4 que presenté en su día para la decisión de apertura de juicio oral. De tal modo que, según ese estándar, una hipótesis sobre los hechos se considerará suficientemente acreditada para la apertura de juicio oral cuando se den conjuntamente las siguientes dos condiciones. Primero, que sea la hipótesis más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Y segundo, que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea tendencialmente completo. No me pararé aquí a explicar las condiciones de este estándar porque lo hice en su día y lo tienen también en el vídeo correspondiente a ese día. Pero fijémonos en las dos condiciones y en lo que esto nos permitiría. Nos permitiría un estándar como este dotar de garantías procesales y criterios intersubjetivamente controlables a la decisión de apertura de juicio o de sobreseimiento, es decir, de no apertura de juicio. Cuando tenemos un estándar de prueba correctamente formulado, es decir, cumpliendo los criterios metodológicos para la formulación de un estándar, entonces el cumplimiento o incumplimiento de ese estándar es controlable en sede de recurso, pero además también controlable por las partes para sus propios intereses y podrán organizar sus estrategias probatorias al respecto. Nos permitirá también respetar el principio de progresividad, de modo que el estándar de prueba para la apertura de juicio sea menos exigente que el aplicable para la decisión de condena al final. Nos permitirá también aplicar un estándar de prueba que es bastante elevado para la decisión de apertura de juicio, de modo que se maximice la eficiencia del sistema y se eviten daños injustificados al imputado. ¿Por qué es bastante elevado? Precisamente porque exige la completitud del acervo probatorio y se impide así que lleguen a juicio procesos con lagunas probatorias que impedirán posteriormente que se alcance el estándar de prueba para la condena. Porque esas lagunas probatorias harán, por ejemplo, que las predicciones que la hipótesis acusatoria permiten formular no hayan sido contrastadas y aportadas como prueba al proceso, cláusula primera de los estándares de prueba 1 a 3. O harán también esas lagunas probatorias que alguna de las hipótesis alternativas compatibles con la inocencia no hayan sido refutadas. Y por tanto el incumplimiento de la segunda cláusula, dependiendo de cuál sea las hipótesis a considerar de la segunda cláusula de los estándares también 1 a 3. Por tanto, la falta de completitud probatoria hará precisamente que no sea previsible que se pueda alcanzar una condena. Y es por esto que necesitamos exigir esa completitud probatoria en este momento procesal. Si dispusiéramos de un estándar de prueba para la apertura de juicio como 4, es decir, si en el Código de Procedimiento de turno, si en la jurisprudencia de cada uno de nuestros países se estableciera que ese es el estándar de prueba requerido para la apertura de juicio oral, tendríamos estas garantías que hoy
no tenemos. Pero además también tendríamos una serie de garantías importantes para los procedimientos de condena sin juicio, procedimientos orales, sentencias de procedimientos abreviados, sentencias de conformidad, etc. Porque otorgaría garantías de que no se condena a un sujeto, siendo la hipótesis de culpabilidad menos probable que otras más favorables. Solo entonces porque aceptó. Garantizaría que se haya realizado una investigación completa, porque el acervo probatorio tiene que ser completo y por tanto la investigación también tendrá que serlo, que puede estar apoyada, por cierto, por información aportada por el propio imputado, si colaboró con el proceso, pero que deberá ser siempre corroborada por las pruebas, evitando las condenas, en ese caso, con escasísimo acervo probatorio, en las que la sospecha de presión ilegítima al imputado y el riesgo de falsas condenas es muy alto. Y esto, por fin, permitiría el control de la decisión de apertura de juicio previo al procedimiento abreviado en sede de recurso. Con esto llego hasta el final de este curso. Llego hasta el final de este curso y queda mucho por hacer, porque los ejemplos que les he dado de estándares de prueba son solo ejemplos, porque las decisiones que hemos analizado en este curso son solo algunas de las decisiones, porque hemos incluso tomado como ejemplos muchas de las decisiones penales, pero hay que pensar en el contencioso administrativo, en el procedimiento administrativo, en el procedimiento laboral, en los procedimientos civiles, como ahora nos planteaba uno de ustedes respecto de esas medidas cautelares innominadas. Pero ese mucho por hacer habrá que hacerlo entre muchos y muchas. Es decir, necesitamos de la colaboración de los jueces y de las juezas, de los tribunales, de los académicos, obviamente de los abogadas y abogados en sus alegaciones, por supuesto de los fiscales, de todos aquellos que trabajan en el ámbito del poder legislativo, de los poderes ejecutivos en la preparación de proyectos de ley. Necesitamos cambiar nuestras realidades, necesitamos crear sistemas de estimación de riesgo, veíamos antes, antes del descanso. Si no hacemos todas esas tareas, simplemente nuestros modos de tomar decisiones jurídicas seguirán siendo deficitarios. Por todo ello, queda mucho por hacer, les invito a que lo hagamos entre todos. Y en todo caso, les agradezco muy profundamente por habernos acompañado hasta aquí. Quiero agradecer especialmente también a los compañeros técnicos que nos han acompañado, que me han acompañado y apoyado en estos 5 días. Quiero agradecer también a los distintos compañeros que han colaborado y que me han apoyado, hoy mismo también Carmen Vázquez, apoyándome para la organización de los debates. Y sobre todo, quiero agradecer a las más de 1000 personas que se inscribieron en este curso, lo que muestra que están muchas personas dispuestas a hacer esta tarea entre todos. Hay que seguirla haciendo para cambiar nuestras administraciones de justicia. Y ahora, de nuevo, estoy a su disposición para las preguntas que tengan a bien realizar. Bien, pues tenemos en primer lugar a Vicky Goicoechea. Por favor, Vicky, su cámara y su micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes, Jordi y Carmen. Un gusto saludarlos. La pregunta que tengo es la siguiente. La inquietud sobre los estándares de prueba utilizados en procesos vinculados. Por ejemplo, en el proceso penal, el estándar que se utiliza en Perú es más allá de toda duda razonable, y el proceso de extinción de dominio es un proceso civil. Por lo tanto, el estándar de prueba es el de probabilidad prevaleciente. Sin embargo, en el segundo, en el proceso civil, utilizan los medios de prueba que se ofrecen en el proceso penal. Sin embargo, el proceso civil es mucho más corto, mucho más célere, y para emitir una decisión no requiere de la sentencia que se expide en el proceso penal. Por lo tanto, podría existir la posibilidad de que tengamos una sentencia que declare la extinción del dominio y que haya una absolución más adelante en el proceso penal.
Esa es la inquietud que quería transmitir y me gustaría sus comentarios respecto de la diferencia de estándares y las resoluciones finales disímiles que podrían existir respecto de hechos que están íntimamente vinculados y que se investigan en cada uno de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. El punto es muy interesante y exige alguna reflexión previa acerca de cuál es el estatus de vinculación entre el procedimiento de extinción de dominio y el procedimiento penal. Si la existencia del delito es presupuesto de la extinción de dominio, entonces no podríamos decir que corresponde la extinción de dominio si no se llegó a probar el delito. Y por tanto, si finalmente tuviéramos una absolución en el ámbito penal, deberíamos no proceder con la extinción de dominio, porque esa sería una consecuencia más del delito. Claro, esto quizás haría aconsejable que no solo que el estándar de prueba fuera el mismo, sino que en realidad no se tomara una decisión definitiva sobre la extinción de dominio hasta tanto no se haya resuelto el proceso penal. Lo que no quiere decir que no se puedan tomar decisiones cautelares, por ejemplo, sobre esa extinción de dominio, pero yo diría no definitivas. Si ese es el caso, si es que establecemos que la existencia del delito es una precondición de procedibilidad de la extinción de dominio. Pero no es la única manera de entenderlo. Uno puede entender esta cuestión en otros términos, por ejemplo, en los términos en que distinguimos entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil respecto de un mismo hecho. Puede suceder perfectamente, recuerden, lo vimos en su día con el ejemplo de la sentencia de las sentencias respecto al caso O.J. Simpson, puede suceder perfectamente que unos hechos y las pruebas que acreditan esos hechos no permitan satisfacer el estándar de prueba previsto para un tipo de procedimiento, en este caso el penal. Pero en cambio sí permitan satisfacer el estándar de prueba previsto para otro procedimiento, en este caso el civil. Cabe entonces la posibilidad que el sujeto sea absuelto del delito, pero condenado civilmente a la indemnización a la víctima. Esto es lo que pasó en el caso de O.J. Simpson. Tengo una absolución penal, el señor O.J. Simpson fue absuelto en el proceso penal, pero tengo una condena civil, en este caso, como por la muerte de su pareja, por el homicidio de su pareja, por haber matado a su pareja, y la indemnización fue recibida por los familiares, por los daños causados a los familiares. Claro, uno podría pensar en la misma estructura de relación entre el proceso de extinción de dominio civil y el procedimiento penal, de tal manera que la responsabilidad civil por ese hecho que es constitutivo de delito, también la responsabilidad civil implica la extinción de dominio. De tal manera que acabamos extinguiendo el dominio por efecto del estándar de prueba en ese procedimiento, que no tiene por qué ser el mismo que el estándar de prueba para el procedimiento penal. De tal manera, entonces, que cabría perfectamente la absolución penal a la vez que la extinción de dominio en el procedimiento civil. Que sea un sistema o el otro depende de cómo concebimos las relaciones entre esos dos sistemas. A mí me gusta más el segundo, pero eso es solo una expresión de mis preferencias legislativas o de mis preferencias políticas. Creo que en todo caso depende de cómo en cada país se entiendan la relación entre esos dos procedimientos. Si es esta segunda, no habría inconveniente alguno en que, siendo dos estándares de prueba distintos, determináramos la prueba también de modo distinto. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora tiene el uso de la voz Rosenberg Díaz, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Jordi. Dice, me ha llamado mucho la atención las cifras que nos mencionó con relación a la sentencia sin juicio. Sobre ello tengo dos preguntas. La primera,
¿considera usted que los fines que persiguen la posibilidad de la sentencia sin juicio, más allá de conocer la verdad, busca fines políticos? Por ejemplo, despresurización de los asuntos criminales en los juzgados, ahorro en los costes de la impartición de justicia, etcétera. Ahora bien, si lo más recomendable es que las sentencias le precedan un juicio, considera que debe eliminarse los incentivos que algunas legislaciones otorgan al imputado que acepta una sentencia sin juicio, como por ejemplo, en el caso de México, si el imputado acepta un procedimiento abreviado y la pena de prisión del delito que se le impute no rebasa de 5 años, se le puede reducir hasta la mitad de la condena. Muchas gracias. Gracias a usted. Evidentemente que estos sistemas de condena sin juicio, de procedimiento abreviado, simplificado, sentencias de conformidad, etcétera, todos esos sistemas de condena sin juicio obedecen, digamos, a intereses de tipo político, que no quiero decir de la peor política, de los intereses de los políticos, ¿no? Quiero decir de diseño político de nuestros sistemas. Y entre otros, esos intereses o esos objetivos, entre otros también está entre esos objetivos el de despresurizar la administración de justicia, desatascar la administración de justicia, hacer que algunos casos no lleguen hasta ahí, ahorrar recursos, porque bueno, pues nos ahorramos todo el tiempo en que se tendría que haber desarrollado ese juicio, todos los recursos humanos que son necesarios, los recursos económicos también, etcétera, etcétera. Y recursos públicos y no solo públicos, porque los testigos también les va a costar un dinero llegar hasta el lugar, a veces hay un desplazamiento, los peritos tendrán que hacer lo mismo, etcétera, etcétera, y eso irá a su cargo muchas veces, con lo cual también hay recursos privados. Y todo esto, si el sujeto admite, nos lo ahorramos. Claro, ¿cuál es el problema? Si dejamos simplemente a la aceptación del sujeto, entonces pueden suceder muchos incentivos para que un sujeto, incluso un sujeto racional, que es inocente, que no cometió los hechos, a pesar de todo acepte. Déjenme que ponga solo un ejemplo. Si el sujeto lleva 2 años en prisión preventiva y le están solicitando una pena de 5 años, pero le dice la Fiscalía que si acepta los cargos le va a reducir la pena hasta 2 años y 3 meses, con lo cual, como ya cumplió 2, sale inmediatamente, entonces, aun si es inocente, puede, si tiene aversión al riesgo, y esto es muy común, si tiene aversión al riesgo, decir, oiga, acepto y salgo mañana, y si no acepto, me arriesgo a una condena de 5 años, vete a saber cuándo salgo de aquí. Por tanto, acepto unos cargos, acepto la comisión de un delito que en realidad no cometí. Hay muchas razones por las que esto puede suceder y esto nos debería de preocupar seriamente. Por tanto, ¿tiene sentido que como Estado, como administración, como sistema de justicia, queramos aligerar los costes de la administración y por tanto que algunos casos no lleguen a juicio y esto lo premiamos? ¿Tiene sentido? Y sobre todo si además la colaboración, la aceptación, nos permite incluso obtener información que nos va a servir para corroborar y completar la prueba. ¿Tiene sentido? Yo digo, sí tiene sentido. Hay que ver los límites. Es decir, qué rebajas estamos dispuestos a hacer, en qué momento procesal esto es oportuno, con qué estándar de prueba vamos a tomar la decisión, para que al final de todo no acabe sucediendo que con tal de reducir los costes para el Estado, lo que estamos haciendo es condenar a las personas equivocadas. Esto es producir condenas de personas que no cometieron los hechos respecto de los que están siendo acusados simplemente porque racionalmente les conviene aceptar o porque incluso si no les convenía aceptar, el sistema les ha presionado demasiado para hacerlo. Por tanto, las razones habrá que ponderarlas y sobre todo procurar que no acabe en un sistema de presiones ilegítimas y sin control de la verdad de la decisión. Bien, Jordi, hay una persona que me pide que te haga la pregunta porque no puede encender su cámara. Diana Aldana. Diana pregunta,
¿Cuál consideras que debe ser el estándar para resolver si una prueba es ilícita, entendida como obtenida en violación de derechos fundamentales? Pone, por ejemplo, si alguien indica que accedieron a su correo electrónico sin permiso, revisaron su ordenador bajo engaño o algún parecido con el que la persona considere que se violó su derecho a la intimidad. ¿Cuál debe ser entonces el estándar que use el juez para decidir que sí hubo una intromisión indebida a la intimidad y por tanto resolver eliminar la prueba del acervo probatorio? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No he pensado nunca en ello. Ya les dije que esta era una tarea para muchos y que quedaba mucho por hacer. Así que les sugiero que también usted misma nos ayude a pensarlo y a producirlo. Así, a bote pronto, yo le respondería lo siguiente. Primera cuestión. En muchos casos, la determinación de la ilicitud de una prueba no va a exigir un razonamiento probatorio. Es decir, porque no están en cuestión los hechos de cómo se recabó esa prueba, sino que, por ejemplo, está solo en cuestión, entre una parte y la otra, cuál es la calificación que esos hechos merezcan. Sabemos cómo se obtuvo la prueba, no está en discusión, pero discutimos sobre si la manera en que se obtuvo es lícita o ilícita. Esta es una posibilidad y en ese caso no vamos a necesitar estándar de prueba simplemente porque no hay razonamiento probatorio. Pero en otros casos sí. Usted ponía un buen ejemplo. ¿Qué sucede si yo alego que esa información se obtuvo por una entrada ilegítima en mi correo electrónico y esto precisamente está en discusión? La otra parte dice que no se produjo esa entrada ilegítima en el correo electrónico. Y esto deberá ser objeto de prueba. ¿Cuál es el estándar de prueba para esa decisión? Sinceramente, no lo sé. A bote pronto me animaría a decir que probablemente creo que es razonable decidirlo sobre un estándar de prueba de probabilidad prevaleciente. Es decir, alguno de los que va de 4 a 7, probablemente ni 7 ni 4. Entonces quizás entre 5 y 6 podríamos estar, pero habría que pensarlo bien. Y no se olviden de una cuestión adicional. Decidir cuál es el umbral de exigencia probatoria es resultado de un juego de preferencias político-morales acerca de cómo queremos distribuir el riesgo de error entre las partes. Si exigimos un estándar de prueba más elevado para la determinación de la ilicitud, entonces estaremos produciendo mayor riesgo de errores de admisión de pruebas ilícitas. Mientras que, en cambio, si exigimos un estándar de prueba más bajo, estaremos aumentando el riesgo contrario. Y esta es una decisión política que hay que tomar. Me dejo en la tranquilidad de que, como no quiero hacerles un curso sobre mis preferencias políticas, eso me permite no concretar más. Pero seriamente le digo, no pensé en la cuestión, me parece un punto importante que habría que determinar. Bueno, Jordi, entonces no sé si formularte el resto de algunas de las otras preguntas que me han solicitado formularte, porque hay varias preguntas que evidentemente la cuestión es si para este tipo de decisiones, ¿qué tipo de estándar? Por ejemplo, en materia administrativa, ¿no? Evidentemente los ejemplos que has puesto durante al menos esta sesión pues tienen una aplicación sobre todo en materia penal, aunque también algunas cuestiones civiles y demás. Pero las preguntas giran en torno a eso, para a cierto tipo de casos, qué tipo de delitos. Si quieres responder, por ejemplo, en el ámbito administrativo, o si das alguna sugerencia, como ahora has dado, para que cada uno vaya repensando precisamente pues qué estándares de prueba serían aplicables para el tipo de decisiones en el que les interesa a cada uno reflexionar. Esto te lo dejo a tu consideración, dado que ya nos has advertido que no quieres dar cuenta pues de tus preferencias políticas, ¿no? Pero como hay tantas cuestiones sobre este mismo punto,
qué estándar para qué tipo de decisiones, pues me parece relevante que al menos insistas en alguna respuesta a ello. ¿Y me vas a decir cuáles son las decisiones para las que están pensando? Claro, o sea, no, ellos, las preguntas son, por ejemplo, en el ámbito administrativo, ¿no? En general en el ámbito Ok. administrativo. La clase pasada hubo quien preguntó, por ejemplo, en materia ambiental, de manera más específica. Ahora, hay otros que preguntan, por ejemplo, sobre lavado de activos o ganancias ilícitas. Hay diferentes tipos de decisiones o de jurisdicciones. Hay como esta última que preguntan sobre cierto tipo de casos en materia penal y hay quien pide reflexionar sobre tu reflexión sobre estándares de prueba para jurisdicciones no penales como la administrativa o la ambiental, ¿no? Así que de preguntas sobre tipos de decisiones, pues hay varias. Te pongo estos ejemplos para lo que tú decidas responder al respecto. Bueno, muchas gracias. Sí voy a decir alguna cosa sobre el ámbito administrativo, porque en realidad quería entrarle en este curso algunas decisiones administrativas y al inicio de todo yo pensé, ¿cómo voy a llenar 20 horas? Y cuando estoy terminando, la cuestión es más bien cuántas horas me han faltado. Y esto tiene que ver también con lo relevante que es el punto y lo necesitado que está de estudio. Vamos al administrativo. Diré solo algunas cosas muy generales, pero sí valdría la pena algunas. Pocos autores, para empezar, muy pocos autores y autoras se han dedicado al análisis de los estándares de prueba para el procedimiento administrativo. Algunos sí, en el material que les he compartido en el Moodle tienen algunos de los trabajos al respecto. Y la discusión en buena medida se centró originalmente en si era trasladable, si debía trasladarse o no al procedimiento administrativo el estándar de prueba previsto para el proceso penal. Yo he negado la mayor en este curso. Esto es, que tenga sentido que para el proceso penal el estándar de prueba, incluso para la decisión final, tenga que ser siempre el mismo. Creo que en la realidad no es así. He mostrado en este curso algunos ejemplos en los cuales manifiestamente, como el otro día respecto de la decisión si era un delito de daño leve o de daños leve o un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. Manifiestamente la decisión se adoptó con un estándar de probabilidad prevaleciente y creo que es razonable para ese tipo de delitos leves. También puede discutirse si en delitos complejos, como puede ser con especiales dificultades probatorias, como puede ser un delito de ciertos delitos de corrupción, como pueden ser ciertos tipos de delitos sexuales, etcétera, el estándar de prueba tiene que ser el mismo o no tiene que ser el mismo que en todos los demás delitos. Entonces la cuestión, bueno, es discutible cuál debería ser el estándar de prueba para cada tipo de delito en el proceso penal. Si decidimos que el mismo, decidámoslo. Simplemente estamos tomando una decisión político-moral y lo que pasa es que si lo que está en riesgo en la decisión, en la gravedad de los respectivos errores, etcétera, es lo que funda esas decisiones, es raro decir que la gravedad del error es la misma cuando da lugar, por ejemplo, a una sanción pecuniaria incluida en el proceso penal, aunque sea en el proceso penal, a cuando da lugar a 50 años de cárcel. Entonces, bien, eso por un lado. Por otro lado, ya descontando este efecto, y ahora trasladamos los estándares de prueba al proceso administrativo con el argumento de que en el procedimiento administrativo sancionador se opera ius puniendi del Estado, etcétera, etcétera. No parece un argumento tan sensato si lo que vamos a analizar es la gravedad del riesgo del error en cada tipo de decisión. Y por otro lado, y los procedimientos administrativos, incluso aquellos sancionadores, ¿siempre lo que está en juego es lo mismo? ¿Es lo mismo lo que está en juego, por ejemplo, en un procedimiento medioambiental, quizás para la retirada de una licencia a una empresa minera, alegando que se está contaminando un acuífero, que en la sanción
porque aparqué mal para venir a este curso? Las dos pueden ser sanciones administrativas y las dos dar lugar incluso a un contencioso administrativo, pero el riesgo, la gravedad del error en caso de equivocarnos en un sentido o en otro es manifiestamente distinta. Es lo mismo un procedimiento administrativo de tráfico por una sanción, una multa de tráfico, que un procedimiento administrativo medioambiental. ¿Es lo mismo un procedimiento fiscal que uno de tráfico o que uno medioambiental? A mí me parece que no, claramente que no. Y entonces deberíamos empezar a pensar sectorialmente esos distintos tipos de decisiones y pensar cuál es el estándar de prueba adecuado para esos tipos de decisiones. ¿Cuál es la prueba esperable que haya? Porque si no es esperable que tengamos un acervo probatorio muy rico, exigir un estándar de prueba muy alto es tirarse un tiro en el pie. ¿Cuál es, por tanto, la prueba esperable que podamos llegar a disponer? ¿Y cuál es, por tanto, el nivel de exigencia probatoria que estamos políticamente dispuestos a exigir? ¿Cuál es el acervo probatorio que se puede llegar a tener cuando de lo que se trata es de una multa de tráfico por haberse saltado un paso de peatones? Sé que en buena parte de Latinoamérica estas multas no se ponen nunca porque los pasos de peatones no se respetan prácticamente nunca. Aquí, en cambio, se suelen respetar y se respetan mucho. Pero si no lo respeto y la policía me ve que no lo respeto, me pueden multar. ¿Cuál es el acervo probatorio? El testimonio del policía. ¿Es esto lo mismo que en un caso medioambiental donde puedo tener no sé cuántas pericias, etc.? ¿Es esperable el mismo tipo de acervo probatorio? Incluso dentro de lo que es en el ámbito del tráfico, donde tengo un radar y el resultado de una fotografía tomada en un radar por un exceso de velocidad no tiene nada que ver con este caso sobre el traspasar el paso de peatones cuando iba algún peatón a cruzar. Entonces hay que analizar los distintos tipos de problemas, los distintos tipos de casos, la prueba que es esperable poder tener en esos tipos de casos y cuál es, desde un punto de vista político, lo que queremos exigir. Porque evidentemente, si para los temas fiscales exigimos un estándar de prueba mucho más elevado, aumentaremos el riesgo de absolver falsamente y disminuiremos el riesgo de condenar falsamente. Y esto evidentemente va a disminuir la recaudación. Pero a la vez estamos disminuyendo las probabilidades de condenas de inocentes en materia fiscal. Bueno, hay que tomar esas decisiones que son políticas, pero que también vienen precondiciones que tienen que ver con el tipo de procedimiento, con lo que es esperable tener y con la eficiencia. ¿Tiene sentido que exigiéramos unas pruebas muy costosas, incluso costosas de producir, para casos de muy bajo valor? Porque cuando hablamos de la multa de tráfico estamos hablando de muy poca cosa, ¿eh? Y puede ser muy fácil que producir ciertas pruebas, aun si son pruebas disponibles en el sentido que se pueden llegar a hacer, sea mucho más costoso que el coste de la multa, que lo que está en juego en ese procedimiento. Entonces, ¿vamos a exigir un acervo probatorio completo a ese nivel de exigir también esto o no vamos a exigir tanto? Tenemos que tomar todas esas decisiones. Necesita un análisis muy pormenorizado que desgraciadamente todavía no se ha hecho en ese ámbito, pero cada vez más hay trabajos que van, creo, en la buena línea y que van a ir produciendo ese tipo de análisis. Necesitamos distinguir claramente el ámbito del principio de precaución en ámbito medioambiental, me va a impactar también en el estándar de prueba, por ejemplo. Y esto no aplica en otros procedimientos. Un procedimiento fiscal no veo cómo va a aplicar el principio de precaución, por ejemplo. Entonces, todo eso deberá ser tenido en cuenta. Muy bien. Pues ahora le doy el uso de la voz a Luis Sebastián Giorgetti. Y Jordi, hay varias preguntas sobre cuestiones de titulación, básicamente sobre la evaluación. Entonces, si podemos dejar un par de minutos para que puedas
decir en términos generales algo sobre la evaluación, dadas las diversas consultas que han estado escribiendo, sería muy bueno. Entonces, Luis Sebastián, por favor. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. En función de lo que había manifestado la clase pasada sobre esta distinción de prueba sin practicar y prueba que ya se ha producido en el contradictorio, digamos, en un juicio. Y entiendo la diferencia en cuanto a la credibilidad que se puede tener o analizar de una prueba y otra en la valoración, pero en el estándar de prueba, ¿nos podría explicar por qué no se puede alcanzar un estándar equivalente a uno, 2 o 3 antes de practicar la prueba de contradicción? Muchas gracias, Luis Sebastián. Mire, en alguno de los días, en alguna de las sesiones, yo he usado, creo, una metáfora alimenticia o culinaria para la distinción para criticar la distinción entre, por ejemplo, datos de prueba y pruebas, o indicios y pruebas, etcétera, etcétera. Esa cosa de que, bueno, antes de que se practiquen en juicio, lo que tengo no son pruebas, antes de que se te practiquen, lo que tengo, por ejemplo, son datos de prueba. Así se prevé en distintos ordenamientos. Y yo digo, bueno, no, oiga, lo que tengo es un melón sin abrir o un melón abierto, pero un melón es. Lo que evidentemente el melón sin abrir me da una información menor que el melón abierto sobre su grado de madurez, sobre su nivel de dulzor, etc. Claro, cuando lo he abierto y además lo he catado, tengo mucha más información que con el melón sin abrir. Cuando tengo menos información, entonces tengo también menos corroboración de la hipótesis. Entonces, un estándar de prueba muy exigente me va a exigir un nivel de información muy exigente. Y porque todavía no se han practicado las pruebas, el nivel de información es menor, porque la información que me da un melón sin abrir es menor. Porque yo puedo tener la información de que, bueno, este testigo dice que estuvo presente en los hechos y que lo vio, y esta es la información que me ha dado, por ejemplo, la parte que propuso la prueba a los efectos de su admisión. Pero no hemos escuchado al testigo. Y no ha sido interrogado en contrainterrogatorio tampoco. Entonces, la información que tengo es mucho menor. Tengo también cierta información acerca de la relevancia de una prueba pericial, pero todavía no se ha practicado esa prueba pericial. Incluso si tengo el informe pericial, tengo solo una información, pero que esta va a ser una información que necesariamente se complemente durante la deposición oral y el interrogatorio. Con toda esta situación, ¿qué es lo que sucede? Tengo menos información. Y si tengo menos información, es esperable que voy a tener también menos grado de corroboración. Y si tengo menos grado de corroboración, es muy difícil que se satisfagan estándares muy elevados. Este es el punto. Muy bien. Bueno, Jordi, ¿hay alguna otra cuestión, pero que es sobre otras sesiones, no es sobre la sesión actual? Son dudas sobre la formulación de los estándares en general. No sé si quieras volver a esa cuestión o, dado el tiempo que nos queda, terminamos aquí con algunas precisiones sobre la evaluación del curso y la titulación, como tú me Pues digas. alguna pregunta podríamos recoger al respecto. Bueno, entonces te hago la pregunta que hace Fernando Bayón, te la hago directamente. Dice, bueno, es sobre la formulación de estándares probatorios, dice, sin perjuicio del peso del acervo probatorio, ¿se puede sostener que una hipótesis es la más probable a pesar de no ser capaz de explicar todos los datos disponibles, integrándolos de forma coherente? En esa línea, si una hipótesis no es capaz de explicar todos los datos disponibles integrándolos de forma coherente, ¿cómo se puede sostener o cuáles son los criterios para sostener que es más probable que su negación, esto es, que no haya ocurrido, hipótesis negativa,
Si no se puede sostener ello y por tanto ser más probable implica ser capaz de explicar todos los datos disponibles integrándolos de forma coherente, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el estándar 1 y el estándar 4? Partiendo de que en ambos casos hay un nivel de exigencia sobre el peso del acervo probatorio. Muy bien. Voy a empezar por el final. Incluso si no se hiciera esa diferencia, hay una diferencia entre el estándar 1 y el estándar 4. ¿Cuál es? Que no se necesita haber refutado todas las hipótesis alternativas. El estándar 4 solo nos dice que la hipótesis debe ser más probable que sus rivales, pero no que hayan sido refutadas sus rivales. Y esto evidentemente es exigir mucho menos que aquellos estándares que exigen que las hipótesis rivales hayan sido refutadas. Esto como primera consideración. Y el punto que usted plantea es muy interesante, es realmente muy interesante. ¿Cabe la posibilidad de que una hipótesis sea la hipótesis más probable, a pesar de que no es capaz de explicar todos los datos disponibles? Respuesta sí. Sí, y sucede muy habitualmente, no solo en el proceso judicial, sino también en el ámbito científico. Es decir, que alguna de las hipótesis, o que la hipótesis que tiene un mayor grado de corroboración, de todos modos, deja fuera lo que llaman en el ámbito científico casos recalcitrantes. Deja fuera algún dato que no es capaz de explicar esa hipótesis, pero que tampoco es capaz de explicarla las otras hipótesis, o ese mismo dato u otros. Es decir, no hay ninguna hipótesis que sea capaz de explicar todos los datos disponibles integrándolos de forma coherente. ¿Puede esto suceder? Sí. Si recuerdan la crítica de Bas van Fraassen a la inferencia, a la mejor explicación, nos decía Van Fraassen, el problema de tomar la hipótesis, de adoptar como probada la mejor explicación, es decir, inferir que es correcta la mejor explicación, de ahí lo de inferencia, la mejor explicación. El problema de inferir que siempre es correcta la mejor explicación es que la mejor explicación puede ser de todos modos una mala explicación. Es decir, ser mejor en el sentido que explica más que las hipótesis rivales, pero no explicarlo todo y no ser capaz de integrar todo de forma coherente. Claro, puede ser una mala explicación y ser de todos modos mejor que las explicaciones rivales. Puede ser una hipótesis que no integra todos los datos disponibles, que no explica todos los datos disponibles integrándolos de forma coherente, pero de todos modos ser capaz de hacerlo más y mejor que las hipótesis alternativas. Y en ese sentido, ser más probable que las hipótesis alternativas. ¿Esto es suficiente o no es suficiente? Depende de lo que queramos exigir. Depende de lo que queramos exigir. Podríamos exigir que sea capaz de explicar todos los datos disponibles, integrándolos de forma coherente. Y si no es el caso, entonces no está probada. Estaremos determinando un estándar de prueba que no es ninguno de los que les he dado, pero es que tampoco pretendo que la lista que les he ofrecido sea exhaustiva. Simplemente se puede ir creciendo, puede haber legisladores que opten por algún estándar distinto de estos o por formulaciones ligeramente distintas. Pero sí es posible. ¿Qué es lo que sucede? Que si las hipótesis alternativas dejan otros casos, entonces tendremos que elegir entre hipótesis diversas, ninguna de las cuales es capaz de explicar todos los datos disponibles integrándolos de forma coherente. ¿Esto hace necesariamente falsa la hipótesis en cuestión? No, porque claro, los datos disponibles también podrían ser estos los que sean falsos. Podría suceder que tenemos el dato, por ejemplo, de que en la casa donde se produjo un robo, los cristales de la ventana rota por la cual se supone que entraron los ladrones, los cristales están en el lado de dentro. Así que se infiere de esto que la ventana se rompió desde fuera hacia adentro. Pero puede ser que esto sea falso. Puede suceder que ese dato que hemos asumido como dato del caso, en realidad lo hayamos asumido equivocadamente, porque hicimos una foto en malas condiciones, porque alguien movió los cristales, y entonces pudiera ser que la realidad es que los cristales estaban en el lado de fuera y alguien los movió. Entonces, la hipótesis no es capaz de explicar todos los datos disponibles, pero lo que sucede es que son los mismos datos los que están mal. ¿Cuánto estamos seguros de esto? Fíjense,
Cuando les hablaba de la corroboración de hipótesis, les decía que la fórmula de la corroboración de hipótesis nos dice que si H, la hipótesis, y ciertos conocimientos adicionales, supuestos adicionales, que es información general sobre el mundo, y ciertas condiciones iniciales, que son datos del caso, entonces se dará una cierta predicción. Pero esos datos del caso son cosas como, por ejemplo, que el imputado cuando disparó no llevaba guantes y que por eso encontraremos restos de pólvora en sus manos. Pero, ¿y si los llevaba? ¿Y si ese dato es erróneo? Claro, decimos que no llevaba guantes porque de una cámara de seguridad hemos podido ver cómo iba el imputado, etc. Pero ¿y si los guantes resulta que eran exactamente color piel y muy delgaditos y pegados a la piel y en la cámara no se observa, pero en realidad sí los llevaba? Bueno, ¿eso puede pasar? Sí, puede pasar. Y son todas las dificultades que finalmente hacen que nunca podamos alcanzar certezas racionales acerca de los hechos. Pero es algo que puede suceder en el análisis y también en la probabilidad prevaleciente. Bien, pues entonces, si te parece, dejamos estos últimos minutos para las cuestiones, digamos, de organización o de titulación. Hay tres cuestiones que han preguntado mucho. Primero, si tú tienes idea de hasta qué momento, por cuánto tiempo van a poder ver los vídeos o tener acceso a Moodle. Segundo, ¿cuándo va a ser la evaluación y cuál es el sistema de evaluación? Y tercero, la acreditación, qué tipo de acreditación van a recibir y cómo va a ser el procedimiento para ello. Malcolm, por ejemplo, preguntaba hace un momento también si van a tener acceso o ya tienen acceso a las decisiones que has estado utilizando durante tu curso. Estas son cuestiones que se han repetido varias veces, y sobre las cuales habría, no sé si tengas alguna respuesta o habría que consultar directamente a la fundación. A ver, si me acuerdo de todas, si no me las vas recordando. Sobre la evaluación. Yo les enviaré mañana un mensaje a todos acerca de la evaluación, dándoles todas las condiciones de la evaluación. Tendrán la información mañana en el Moodle como mensaje del profesor, que también les va después rebotado a sus propios correos. De todos modos, les adelanto, va a ser un examen tipo test, sobre lo explicado en el curso, y que van a poder realizar durante las 24 horas de un día, pero no tomarse 24 horas. Quiero decir que podrán decidir cuándo lo abren, tendrán un tiempo que mañana ya les explicaré para hacerlo a partir del momento en que hayan abierto el examen cada uno de ustedes, pero podrán decidir en qué momento del día lo abren. Ahora está establecido el día, pero sinceramente ahora no tenía previsto este punto y no lo sé de memoria, pero mañana les enviaré un mensaje al respecto. Respecto del tiempo en que podrán acceder a los vídeos, miren, eternamente, por dos cosas. Primero, propiamente en Vimeo, donde están accediendo ahora cada uno de los vídeos, van a acceder ustedes como alumnos del máster, perdón, del curso de extensión universitaria, van a acceder ustedes durante todo este curso académico, porque su acceso a Moodle se corta cuando acaba el curso académico. Por tanto, al terminar este curso académico, que en España quiere decir en el mes de junio, entonces, junio que viene, les cortarán el acceso al Moodle y entonces dejarán de tener también acceso a todo el material, tanto el material de los textos que están en el Moodle como el acceso a los vídeos. El material de los textos no estará disponible después, pero ustedes se los pueden bajar cuando quieran. El material de los vídeos, en cambio, la idea es que pasados unos cuantos meses estarán disponibles en abierto. Por tanto, antes de que ustedes pierdan el acceso como estudiantes del curso, tendrán acceso porque estarán en abierto en el canal YouTube
de la Cátedra de Cultura Jurídica. Sobre las sentencias, en el Moodle yo he puesto un montón de material bibliográfico, pero es verdad que no he colgado las sentencias que he utilizado. Lo voy a hacer, así que espero que en esta próxima semana todas las sentencias referidas durante el curso se las voy a compartir. Me van a permitir que lo haga de la manera más fácil para mí, porque yo al leer esas sentencias les he ido marcando y tienen parrafitos señalados, etcétera, algunos de los cuales he utilizado en el curso, otros no. Limpiarlas totalmente me va a llevar un trabajo que permítanme que no haga, y yo les voy a compartir las sentencias del modo en que yo mismo las tengo señaladas. Incluso probablemente les comparta algunas más de las que no he utilizado, porque algunas son reiterativas respecto de otras, o porque en el mismo sentido había 2 o 3 posibles, elegí una y les voy a compartir la jurisprudencia. Y de paso les voy a pedir un favor. Muchas de estas sentencias que he ido utilizando en distintos países he tenido la suerte de poderlas estudiar y poderlas utilizar, porque personas como ustedes, incluso en algunos casos algunos de ustedes, me las han compartido, y por tanto he podido estudiar esas cuestiones a partir de un material que ustedes mismos me han compartido. Yo les animaría a seguirlo haciendo, se lo agradecería mucho, porque eso me permite acceder a un material y seguir estudiando una jurisprudencia de muchos países, y seguir observando y tomando incluso ideas de todas esas jurisprudencias. Es genuinamente muy útil para mí, y desde luego les agradecería que lo sigan haciendo. Aquellos que ya lo han hecho, o que lo hagan aquellos que respecto a su país encuentren esta o aquella sentencia sobre estándares de prueba que pueda ser de utilidad, que se lo agradeceré mucho. Y no sé si me estoy dejando algo, Carmen. Solo la cuestión de la titulación. Si conoces cuál es el procedimiento sobre esto. Alguno preguntaba si el título que van a recibir es electrónico o será en papel. Sinceramente no lo sé, porque este es el primer curso de extensión universitaria que hacemos, y no sé cuáles son las condiciones en la manera en que se gestiona administrativamente este asunto. Lo averiguaré, eso no será informado mañana, porque mañana es domingo y no tengo manera de averiguarlo, pero lo averiguaré en la semana y también les informaremos. Evidentemente, el resultado, el título lo tendrán aquellos que superen la evaluación, ¿eh? Aquellos que superen la evaluación, los que no tendrían el título. Pero también puede suceder que algunos de ustedes decidan que no les importa el título en cuestión, sino solo haber aprendido en estos días. Yo también seré feliz por ello, y va de su parte, digamos. Aquellos que cursen la evaluación y aprueben la evaluación recibirán el título de la fundación. Ahora mismo no les puedo decir exactamente en qué tiempos ni de qué modo, si será electrónico o no, lo averiguaré y les informaré. Vale. Y ahora han resultado algunas preguntas a partir de tus respuestas, como ¿qué pasa si no aprueban la evaluación? Y también te preguntan a dónde te pueden enviar las sentencias que hayan identificado. Bueno, aquí no tengo ahora posibilidad de dejarles mi correo, se lo voy a dejar en el mensaje de mañana, así que lo pueden enviar cualquiera, lo pueden enviar a mi correo electrónico. ¿Y qué pasa si no aprueban? Pues la vida es dura, ¿qué les voy a decir? No, la normativa de la universidad prevé siempre una doble oportunidad. Y si no aprueban en la segunda oportunidad, la vida es dura, ¿qué les voy a decir? Pero no creo que así sea, porque estoy seguro que todos ustedes habrán aprendido muchísimo, y desde luego no es mi intención formular una evaluación con ganas de que una parte importante no la supere, sino simplemente será una evaluación de cuestiones muy básicas, porque lo necesitamos. A los efectos de titular es imprescindible o bien que haya habido un control de asistencia, que en este caso era totalmente imposible, o bien que haya una evaluación.
Entonces haremos una evaluación, pero ya les aseguro que será una evaluación de aspectos importantes, cruciales, básicos, que dudo mucho que alguien pueda no superar 2 veces. Vale. Por aquí te dicen que cuál es tu estándar de dureza de vida o cuál es tu estándar de aprobación. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Necesito unas copas de vino para contestar a eso. Bueno, pues son todas las cuestiones. Hay muchísimos comentarios de felicitaciones y agradecimiento por tus clases y por las sesiones. También hay alguien que me pide felicitarte de forma adelantada por tu cumpleaños, que es este lunes 23. Varios comentarios en esa línea. Evidentemente, yo también quiero felicitarte por el curso tan interesante y que ha traído tanto la atención de tantos juristas. Felicitaciones, Jordi. Bueno, muchísimas gracias. Esto de las redes sociales hace que uno pierda toda la intimidad, incluida la del cumpleaños. Se la agradezco también a aquellos que tienen ese conocimiento de mi dato personal. No me molesta en absoluto, sino todo lo contrario. Quiero volver a agradecerles a todos ustedes. Quiero reiterar que no es un asunto, digamos, protocolario decirles que me gustaría contar con todos ustedes y con aquellos a los que ustedes puedan llegar, etcétera. Tenemos que ir haciendo la comunidad más grande, preocupándonos por mejorar el razonamiento probatorio en nuestros sistemas, preocupándonos por mejorar también todo lo que tiene que ver con los estándares de prueba, preocupándonos por mejorar la información empírica que tenemos disponible, etcétera, etcétera. Solo así cambiaremos las cosas. Desde luego, alguien de ustedes también lo decía antes en una de las preguntas, muchas veces parece que el sistema solo funciona si condenamos más. No funciona así. Condenar inocentes no sirve de nada. Daña a los inocentes y además puede dejar un culpable en la calle. Necesitamos que el sistema funcione mejor. Pero no solo eso, necesitamos que el sistema fiscal mejore mejor, que el sistema laboral funcione mejor, que el sistema administrativo funcione mejor, que el derecho civil funcione mejor, que la responsabilidad civil funcione, que en muchos países ni siquiera funciona mínimamente. Solo así tendremos sociedades más ordenadas y eso exige también que nos preocupemos por todos los temas probatorios vinculados a esas decisiones. El hecho de que ustedes hayan estado aquí, que hayan seguido un curso de 5 semanas, de 4 horas a la semana un sábado, aunque lo hayan visto los domingos o los martes, que se hayan preocupado por todo esto indica que ustedes están en esa misma línea. Nos conviene y es muy importante que el grupo, que la gente sea cada vez más, que dediquemos más esfuerzos, que produzcamos, que escribamos mejores sentencias, que hagamos mejores recursos, que hagamos mejores alegatos en los juicios, etcétera, etcétera. Y es responsabilidad de todos. Por eso que, de verdad, en la medida en que yo haya podido participar mínimamente en esa mejora, estaré satisfecho. Si a ustedes así se lo parece, estoy muy satisfecho. Ha sido un gran desafío para mí hacer este curso. La verdad que no solo por el volumen de personas, sino el volumen de horas y el tema específico, con algunas cosas como las explicadas en estos 2 días, que no están ni siquiera, no las he escrito, no son cosas que ya tengo escritas, publicadas, sino que están en elaboración y que presentarlas ha sido muy exigente para mí, pero la verdad me voy muy satisfecho y espero que para ustedes haya sido un poquito de esa satisfacción que yo he tenido. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos y a todas y espero nos sigamos viendo. Yo mañana les escribo para el resto de la información. Muy buen fin de semana.